Hola queridos alumnos y alumnas, estudiantes todos, bienvenidos al módulo número 3 de cuarto medio, Plan Común y PCU. Soy la profesora Gillian Correa. Recuerden, chicos y chicas, que sus dudas al apoyo pedagógico lmr@gmail.com. En esta oportunidad, los objetivos de aprendizaje que nos planteamos en esta guía es reconocer las principales características de la literatura moderna y contemporánea, tema de cuarto medio, analizar textos representativos del romanticismo junto con la literatura moderna y contemporánea, y reconocer los temas y los motivos y los recursos de la literatura contemporánea en textos seleccionados. Esto a partir de que hay que hacer un análisis, ¿no es cierto?, en lo que nos presenta la literatura moderna y contemporánea y sus antecedentes, el romanticismo y el realismo que vamos a abordar en este PPT explicativo. La literatura moderna comienza con el contexto histórico en que aparece la Revolución Francesa y es el concepto de ciudad y de nación. Esto es lo que va a marcar el romanticismo y el realismo en el siglo de 1800 en adelante, para dar paso a la literatura contemporánea. Son aspectos fundamentales porque van a ser consecuencias unas de otras. El realismo, su contexto histórico, estaba el desarrollo del capitalismo, la modernidad, ya los cambios ideológicos, las nuevas ideas, la lucha de la mujer por sus derechos, en lo romántico, la belleza, lo bello y lo grotesco. Se pone de moda el protagonismo de nuevos grupos humanos que imponen sus costumbres. El romanticismo tiene como centro al artista romántico, quien idealiza el mundo, exalta sus emociones, sus sentimientos, y aquí aparece la supremacía de lo material, y eso causa una desmotivación en el romántico, en el hombre romántico, y de ahí que se vaya hacia adentro en su mundo emotivo. Hay grandes representantes en Inglaterra y Estados Unidos del romanticismo y también del realismo. Aquí tenemos a Lord Byron, a Edgar Allan Poe, que aparece un cuento, Mary Shelley con Frankenstein. En España también hay representantes del romanticismo. En Alemania, Goethe, Nobel y Hölderlin. En Francia, Victor Hugo. En Latinoamérica, Jorge Isaías, Esteban Echeverría, El Matadero, un cuento buenísimo que refleja el realismo puro. El realismo aparece como una respuesta al fenómeno de la inequidad social que había en ese momento, ¿no es cierto? La nueva visión del siglo XIX está marcada por el progreso económico y social, y el realismo aparece como una herramienta para dar cuenta de la realidad. El realismo pretende reflejar la realidad tal cual como es, ¿ya? Entonces aquí se esconde una crítica social y predomina el género narrativo por sobre otros géneros literarios. El afán del científico impulsa la investigación y se transita desde el realismo al naturalismo, y el naturalismo concibe al hombre como sujeto a las leyes de la herencia y a los condicionamientos sociales, es decir, el hombre está condicionado por la naturaleza, por lo tanto no puede escapar a ella. ¿Qué significa esto? Que si uno nacía pobre, terminaba siendo pobre; si uno nacía rico, era rico; si uno nacía en la miseria, bueno, eso era lo que lo determinaba. A eso se refiere el naturalismo, y se refleja muy bien en algunas obras también de escritores chilenos. También está la corriente en el naturalismo de las ideas de Darwin, ¿no es cierto?, la teoría de las especies. También hay representantes de la literatura realista. Están en Estados Unidos
Dickens, James, Henry James, ¿no es cierto? Alcott, en España, Benito Pérez Galdós, ultra realista, y Bazán, Pardo Bazán, ¿no es cierto? Una mujer entre los representantes del realismo. En Rusia, obviamente Tolstoy, Chekhov, Dostoyevsky, que son las máximas expresiones del realismo. Crimen y Castigo es una obra preciosa, descriptiva de la lucha eterna entre el bien y el mal. Lo refleja ahí de la manera más cruda y más representativa, más descriptiva. En Francia, Madame Bovary, Honoré de Balzac con Eugenio Grandet. En Chile, por supuesto, también tenemos grandes representantes del realismo como Alberto Lescana, Orrego Luco, Baldomero Lillo. Cómo olvidar La compuerta número 12, Joaquín Eduardo Bello, con El Roto. El Roto es un libro realista absolutamente y también determinista, es decir, es ahí donde se plantea el que nace roto muere roto. Esa es la corriente del realismo y esto va a influir en lo que viene después, la literatura contemporánea, va a dar paso a la literatura contemporánea. Los tipos románticos: Don Juan, La mujer fatal; del tipo ejemplar o ideal, La mujer angelical, ¿no es cierto? Los tipos literarios del naturalismo: obreros, borrachos, prostitutas, mendigos y ladrones. El modernismo aparece como una corriente alternativa. Rubén Darío es el principal representante y es el nexo entre la literatura moderna y la contemporánea. La literatura contemporánea está marcada, ya lo ven en las fotografías, por la Primera Guerra Mundial y también por corrientes artísticas diversas. ¿Cuál es el contexto histórico del siglo XX? Bueno, los cambios profundos, los avances científicos, el progreso, la filosofía, la mentalidad del hombre de principios del siglo XX es bastante ecléctica. Está marcada, por supuesto, por la Primera Guerra Mundial, por la Segunda Guerra Mundial, por el ascenso del fascismo, el holocausto judío, la bomba atómica, ¿no es cierto?, la Guerra Fría, y surgen de ahí distintos movimientos filosóficos, políticos y sociales, entre ellos la vanguardia, absolutamente, el hombre, el concepto de la vulnerabilidad del hombre y el sinsentido de la existencia. El contexto de la literatura contemporánea es de diversos temas, pero lo que más la caracteriza es la subjetividad, la parcialidad y el relativismo, y por lo tanto abandona la omnipresencia y objetivismo del siglo XIX. Desaparece, es una reacción. Acá se va a viajar por distintos temas. Las vanguardias literarias, los movimientos artísticos que surgen en la literatura contemporánea son el dadaísmo, el surrealismo y el existencialismo. ¿No es cierto? El dadaísmo expresando el rechazo a los poderes sociales, el surrealismo creando un automatismo psíquico puro. Ahí los cuadros de Dalí son absolutamente representativos del surrealismo. Y bueno, el existencialismo, obviamente, como su palabra lo dice, el análisis y la reflexión de la existencia humana. O sea, ¿quién soy yo? Es la pregunta del tipo existencialista de la literatura contemporánea. También tenemos grandes representantes de la literatura contemporánea, por supuesto, Albert Camus con El extranjero, que ya lo analizamos en una guía anterior, Jean-Paul Sartre, Kafka, en Irlanda James Joyce, Faulkner, en Latinoamérica los grandes, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar. Esto ya después de la segunda mitad del siglo XX.
Y en Chile, por supuesto, no podemos dejar de nombrar a nuestros grandes, Nicanor Parra, Pablo Neruda y sobre todo, Gabriela Mistral, por supuesto. ¿Cuáles eran los recursos de la literatura contemporánea? Porque aquí lo que se propone en la literatura contemporánea son nuevas técnicas narrativas. Eso es lo que la hace diferente del romanticismo y el realismo, porque aquí surgen nuevas maneras de relatar, nuevas maneras de grabar, nuevas maneras a partir de los avances científicos. Por lo tanto, aparece el flashback como un recurso del tiempo, el raconto, ¿no es cierto?, la ida al pasado, hacia atrás, el montaje, son narraciones paralelas, el monólogo interior, la corriente de la conciencia, se expresan aquí como recursos de la narrativa contemporánea. La intertextualidad que nos vimos al principio de año con los cuartos medios, el recurso de la intertextualidad, ¿no es cierto?, que se representan en el epígrafe, que es una cita literal, referencias dentro del texto, alusiones a otros textos, como lo vamos a ver en el mito de Sísifo, las referencias a la cultura popular o letrada y las referencias a obras del mismo autor. Ojo, que la intertextualidad no es plagio, no es imitación deliberada, ni influencia, es simplemente una referencia a un texto, a un tema con un texto y otro. Eso es la intertextualidad. Por supuesto, los ejercicios están y los textos están ligados a la temática de la literatura contemporánea y también un representante del romanticismo. El texto número 1 era de Sísifo, el mito de Sísifo, y correspondían a vocabulario contextual y parte del tema del texto. La pregunta número 1 era la alternativa A. En la pregunta número 2, la alternativa E. En la pregunta 3, la alternativa A. En la 4, en la 5, la alternativa D. En la 6, la alternativa A. La 7, alternativa A. 8, 9. Había que revisar bien esta respuesta. Yo estoy entre la duda, entre la A y la B. Así es que este es un desafío para ustedes para que lean el cuarto párrafo con detención y nos pongamos en contacto para resolver este enigma, si es la A o es la B. Luego el texto número 2 era un extracto de El corazón del ator de Edgar Allan Poe. La alternativa de la 10 era la D, la 11 era la 12 era la E, 13, 14 C, 15. El texto número 3 de Roberto Bolaño, Literatura Contemporánea, 16A, 17B, 18C, 19B de bueno, 20E, la 21, la D de dedo. Luego el texto número 4, este era un ensayo, ¿no? Porque la literatura contemporánea está muy relacionada con el ensayo, que ya lo hemos visto. La educación a distancia, 22C, 23, 24E, 25B, 26C, 27. A ver, el contexto de la educación a distancia, las condiciones laborales técnicas son objeto de una discusión realizada. Alternativa B. Texto número 4, literatura contemporánea, Fernando Pessoa. 28, B de bueno. 29, D de D. Y la número 30 era la B de bueno. La idea de entregarles solamente las alternativas rápidamente es para que ustedes, a partir de la lectura de los textos, resuelvan las dudas que tienen. No he recibido ninguna consulta de parte de los estudiantes de cuarto medio. Yo espero que las explicaciones estén claras. La idea es dejarlos enganchados para que ustedes me escriban y
y podamos resolver las dudas de manera individual. Recuerden escribir al correo apoyo pedagógico lmr@gmail.com, porque claro, como las guías anteriores, los módulos anteriores, yo les voy dando la solución de todos los textos, pero esta vez vamos a cambiar la modalidad para que ustedes eh, consulten las dudas. Así puedo hacer una asesoría individualmente a cada uno para que afiancemos las estrategias que cada uno tiene en la lectura, en la comprensión lectora, a propósito del texto de educación a distancia, donde el valor de la comprensión lectora es fundamental. Por lo tanto, yo espero que ustedes estén leyendo los textos de manera consciente y que por supuesto me consulten las dudas. Bueno, chiquillas, chiquillos, lo mismo de siempre, un gran abrazo. Espero que nos volvamos a ver pronto y por favor consulten, sobre todo ustedes de cuarto medio que están en un proceso eh, ya de finalizar sus estudios independientemente de la cuarentena. Ustedes se van a ver enfrentados a dar esta prueba. En la próxima cápsula vamos a abordar estrategias de comprensión lectora para que ustedes puedan apoyar su trabajo de PSU. Nuevamente les mando un abrazo y espero que sus familias estén bien. Ánimo, chiquillos, que ya va quedando poco. Esperamos para que esto termine. Un abrazo.